En la clase de hoy hablaremos sobre el mito de las etapas de duelo. Según la RAE, mito se definiría como persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene, etapa, trecho de camino de un recorrido determinado, y duelo, dolor, lástima, aflicción o sentimiento. ¿De dónde viene esta noción que el duelo lo vivimos por medio de etapas? Fue presentado por primera vez por la psiquiatra suizo-estadounidense Elizabeth Kubler-Ross en su libro On Death and Dying de 1969. En este libro hablaba sobre la experiencia de los moribundos de enfermedades terminales, personas que están en una fase terminal de su enfermedad, y cómo iban atravesando determinado tipo de etapas, ¿no? Entonces pasa el tiempo y estas experiencias se generalizan a toda la experiencia del duelo, y en la actualidad existe este mito que el duelo casi casi como correcto sería el que atraviesa este tipo de camino. A pesar que no existe evidencia científica para las etapas, y sí existe evidencia que las desmiente, forman parte de la cultura popular. Incluso los mismos colaboradores de la doctora escribieron un libro que dice Más allá de las etapas, ¿no? Como siendo este día se nos salió un poco de control, pero pues vamos viendo más allá de esta noción de las etapas, cómo va siendo la experiencia de las personas que están atravesando un duelo realmente. Si revisamos, por ejemplo, el contenido en redes sociales, busquen ustedes etapas de duelo y verán eso, ¿no? Y esto es como una noción peligrosa, sobre todo para muchas personas que, digamos, en este módulo de la personalidad el rasgo del neuroticismo, van a conflictuarse mucho con su experiencia interna. Entonces, tener una noción de que existe un camino que tienen que recorrer cuando están atravesando un duelo, pues no va a ser sino incrementar su malestar, ¿eh? Porque es como que va pasando por la etapa 1, 2, 3, etcétera. Y como en realidad esto no va a suceder, la persona va a estar en una lucha interna con su experiencia real y solamente va a incrementar su malestar, ¿sí? Porque es como la idea de tendría que estar pasando esto. Lo que sí sería interesante es ver que hay una existencia de un duelo con estigma o invalidación social, ¿sí? Esto, diferentes estudios lo han identificado con distintos nombres, pero básicamente los ingredientes importantes es que hay un estigma social o una invalidación, o sea, este es un duelo que no se reconoce socialmente. Por ejemplo, la muerte de una mascota, una pérdida ambigua, la sociedad estigmatiza las circunstancias de la muerte, ¿no? Pensemos en los años 80 y 90, personas que morían de SIDA, incluso pues era una vergüenza, ¿no? Y todavía en la actualidad personas que mueren por suicidio, la familia prefiere cambiar las circunstancias de la muerte, como decir que fue un accidente, por ejemplo, que es lo más común, ¿sí? La sociedad no reconoce la relación que se tenía con el fallecido. Esto tiene como todo un espectro, desde, por ejemplo, la muerte de un amante, que es el ejemplo más común, pero también es interesante cómo muchas personas experimentan el duelo, por ejemplo, por los famosos. ¿Sí? Se angustian mucho porque se divorciaron, porque falleció, y a pesar de que no sean personas con las que se tenía un contacto directo real, las personas se suelen ver afligidas también. O no se considera a la persona capaz de vivir un duelo, porque son niños. Nosotros los niños no pueden experimentar duelo, vamos a actuar como que no está pasando y hay que decirle que se fue al cielo, que está ahí en las estrellas. Y también están los casos de personas que tienen algún tipo de deficiencia mental, retraso, algún tipo de característica neurológica, que muchas veces la misma familia, como no los considera, digamos, capaces de vivir una experiencia de duelo, prefieren omitirla. ¿Sí? Se les deja fuera de los rituales y por lo tanto su experiencia puede ser incluso peor. Si la idea, por ejemplo, de los mitos
es por definición falsa, ¿qué sería en la realidad? Pues la realidad es que existen moduladores de duelo en cada individuo, ¿ok? La idea de los debería es originalmente de la psicóloga estadounidense Karen Horney. Posteriormente el doctor Albert Ellis, un psicólogo, la retoma y genera toda su noción de terapia racional emotivo-conductual a partir de estas exigencias que nosotros mismos nos ponemos hacia nuestro actuar, hacia nuestro sentir, hacia nuestro pensar y que incluso se los ponemos también a los demás. Entonces, estas exigencias, los famosos deberías, solamente van a traer malestar, ¿no? Porque chocan con la experiencia real de la vida. En la actualidad, digamos, el ejemplo totalmente opuesto sería la terapia de aceptación y compromiso, en este caso el ACT, y los ingredientes de mindfulness, que buscan una experiencia auténtica y abierta ante la vivencia real del sujeto, ¿no? Entonces, estoy triste, puedo permitirme sentir mi tristeza, acompañarme a mí mismo en mi tristeza, eh, percibir abiertamente mi tristeza, etcétera, para permitir que la pueda, digamos, metabolizar mejor, entender mejor y sobre todo permitir esta famosa frase que es fluir la experiencia. Mientras estemos chocando con nuestra experiencia real, va a incrementar nuestro malestar, pero si la permitimos sentir, al principio va a ser doloroso, evidentemente, pero va disminuyendo, pues, ¿sí? Porque el estado de lucha en contra de nuestra propia experiencia es lo que en última instancia nos lastima más. ¿Cuáles son los moduladores reales de la experiencia del duelo? La percepción de cercanía, ¿no? ¿Qué tan cercano me sentía realmente con esta persona? Va a incrementar o disminuir mi sufrimiento. El tipo de vínculo que tenía con la otra persona, o sea, si era un vínculo muy cercano, si era un padre, un hijo, un vecino, etcétera. La forma de la muerte, ¿no? Una muerte esperada, fue repentina, etcétera. Hay antecedentes históricos, por ejemplo, en mi historial de pérdida. ¿No? Ese es otro tipo de modulador de duelo. Hay personas que tienen, por desgracia, les ha tocado la muerte de un familiar en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta, y evidentemente se está haciendo como esa sensación de historia donde siempre me pasa lo mismo, las personas cercanas a mí mueren, etcétera, y la experiencia va a ser diferente. La personalidad, pues en los rasgos de nuestra personalidad y nuestra forma principalmente de afrontar nuestros problemas, va a ser una gran diferencia. Hay personas que tendemos a cerrarnos en nosotros mismos, personas que tratamos de evitar nuestros sentimientos y personas que tratamos también de luchar contra ellos. Nos podemos poner irritables, por ejemplo, de mal humor y por lo tanto nuestros principales estilos de afrontamiento. Esta es una noción, por ejemplo, ya algo desfasada, pero tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, eso de los trastornos de la personalidad del DSM-3, en donde se entiende nuestra personalidad, nuestra forma de ser, como un sistema inmunológico, ¿sí? Es una idea muy interesante. Entonces, todo el tiempo estamos teniendo experiencias, pero las metabolizamos de forma distinta cada uno de nosotros. Y una experiencia muy fuerte como la del duelo, por ejemplo, una enfermedad terminal, la muerte de nuestra pareja, la muerte de uno de nuestros hijos, se va a vivir de forma muy distinta a partir de nuestra personalidad. Y en última instancia, las variables sociales, que para muchos son las más importantes. ¿Sí? Podemos estar sufriendo, no sé, me acaban de hacer un diagnóstico de cáncer de mama, pero si tengo una red de apoyo, mis posibilidades de superar el cáncer incrementan, ¿sí? Y también mi experiencia ante la misma enfermedad. La red de apoyo es una de las variables más importantes y si nosotros estamos trabajando con personas que están viviendo un duelo, pues evidentemente el hacerlos sentir acompañados, que estamos ahí, o crear contextos en donde personas que pasaron la misma pérdida se acompañen porque en su corazón ellos se entienden porque pasaron por las mismas cosas. Entonces, estos grupos de apoyo pueden ser muy buenos para modular este aspecto de las variables sociales.
Pasando de los modelos de etapas, pues podemos ver que hay modelos mucho más realistas, más realistas porque implican una concepción auténtica de lo que la persona está viviendo, no lo que nosotros le decimos como especialistas que tendrían que sentir o que tendrían que estar pasando, y también más saludables porque no buscan una lucha con la experiencia real interna del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, está este modelo que en la actualidad es uno de los más populares, de William Gordon, quien lo entiende el duelo como cierto tipo de tareas, de actividades, ¿sí? O sea, eh, podemos ver también aquí una diferencia importante entre otro tipo de modelos que ven al sujeto de duelo como un ser pasivo y un duelo basado en tareas que implican la actividad. ¿Sí? Es algo activo del sujeto. Punto número uno, la primera tarea sería aceptar la realidad de la pérdida. Evidentemente, en muchos de los casos la persona no puede aceptar la realidad de la pérdida porque no sabe qué es lo que sucedió, ¿no? Pensemos en los casos de desaparecidos, familiares que se fueron a trabajar a los Estados Unidos y ya no se supo de ellos, que hay pérdidas ambiguas, no sé si realmente murió, dónde estará, etcétera. Entonces, esta pérdida se puede dificultar bastante, esta tarea, perdón. La segunda tarea sería elaborar las emociones y el dolor de la pérdida. Como sabemos, para muchas personas se les complica el ser sensibles con su dolor y su sufrimiento real, pero con un poco de práctica y atención se van sensibilizando realmente a su experiencia auténtica que sí están teniendo. Cuando se permiten llorar, estar enojados, tener miedo, etcétera. Esto evidentemente depende mucho de la personalidad, pero es importante permitir que el dolor real se manifieste si sí lo estoy sintiendo, ¿sí? En lugar de estar diciendo que me siento bien o que fingir que soy muy feliz. O sea, mentirnos a nosotros mismos va a ser poco saludable. La tarea 3, esto yo se lo suelo añadir al modelo de tareas porque considero que es muy importante que la persona que está experimentando un duelo también pueda expresar todas las emociones positivas que tuvo hacia el fallecido o a la persona que perdió una relación o lo que sea, pero también las negativas, ¿sí? Una parte que suele complicar mucho la separación o la muerte en términos emocionales o psicológicos para muchos individuos es que suelen pasar un pensamiento dicotómico en donde la persona que se perdió la suelen poner en un plano de era lo mejor del mundo, era casi casi un ser divino, o en el otro extremo de era la peor persona, qué bueno que se fue, ya por fin voy a vivir en paz. Y este tipo de pensamiento dicotómico suele dificultar la experiencia emocional porque en la realidad pues nunca es así. Los vínculos y las relaciones que tenemos con una persona fallecida suelen estar pues totalmente coloreadas de todo tipo de experiencias, tanto positivas, negativas, o sea, de todo tipo, y cada una necesita ser expresada. En la tarea 4 implicaría adaptarse a un mundo en el que el fallecido ya no está presente, o sea, nuestra rutina va a cambiar, nuestros fines de semana, los cumpleaños, las cenas de Navidad, Año Nuevo, etcétera, los desayunos, las cenas, con quién voy al cine, o sea, todo tiende a haber una reestructuración y ese proceso de adaptación que yo lo llamo esas pequeñas pérdidas necesita llevarse a cabo, ¿sí? En el caso extremo, hay personas que entran en, digamos, mecanismos de momificación, en donde, por ejemplo, el cuarto o la habitación del fallecido se mantiene igual, nadie lo toca, todo se quedó igual, ¿sí? Entonces, estos son intentos, evidentemente, en que mantenemos las cosas como si no hubieran sucedido. Seguimos manteniendo rutinas que ya no tienen sentido en la ausencia de la persona, como servir 5 platos en la mesa cuando ya somos 4, etcétera. Y el punto 5, que sería recolocar emocionalmente al fallecido, encontrar un sentido, sobre todo la experiencia de coherencia es muy importante para el ser humano. Por lo tanto, cuando estamos en esta tarea, esto es un aspecto muy personal. Claro que el sentido muchas veces lo tratamos de dárselo a la persona cuando está pasando por un episodio de shock, ¿sí? Y esas sensaciones de volverse loco, de no entender por qué está pasando esto, por qué falleció, si un día antes había hablado con la persona, o si lo acababa de ver, o si tan solo fue a la tienda, etcétera, suele ser muy doloroso.
La experiencia de incoherencia en el ser humano está más relacionada al sufrimiento y a la falta de salud. Sin embargo, encontrar un sentido de coherencia, una razón en lo ocurrido, es un proceso muy personal, a pesar de que nosotros tratamos de decirle a la persona que las cosas pasan por algo, todo es parte de un plan más grande, que tienes un angelito en el cielo. Realmente esto no solamente no ayuda a la persona, sino que la tiende a lastimar, ¿eh? Porque no es un sentido que la persona le esté dando a su experiencia realmente. Y esta tarea de recolocar emocionalmente a la persona se suele dar pues a través de mucho trabajo personal y es un sentido altamente privado e individual, ¿sí? Muchas veces, curiosamente, se da este paso en cuanto la persona hasta agradece lo ocurrido, ¿no? Y dicen, qué bueno que esto pasó porque me permitió entender o me permitió crecer como ser humano, etcétera, ¿sí? Significados y sentidos que si nosotros se los hubiéramos dado desde un principio, pues evidentemente no los hubiera aceptado porque no nacieron de él. Pero cuando la persona crea su sentido personal de la pérdida, es un punto muy valioso y sería la quinta tarea. Y también sería importante considerar que hay un proceso de recuperación ante la pérdida que implica, bueno, aquí por ejemplo le puse, el duelo es la forma que toma el amor ante la pérdida, ¿sí? Si yo amo a alguien y lo pierdo, todo ese amor en que se va a convertir, pues en duelo. Deja, o como las personas lo experimentamos, como un hueco, una ausencia, una falta, y nuestro mapa de la vida le han arrancado un pedazo. Si lo vemos desde el punto de vista neurofisiológico, eh, todas esas redes neuronales van a necesitar readaptarse a un mundo en donde este ser ya no se encuentra. El cerebro necesita readaptarse y reorganizarse, un proceso biológico que no se da de un momento a otro, requiere su tiempo. Además, la recuperación es un proceso doble. Entre la aceptación y la recuperación se van entretejiendo. Aceptar nuestras emociones como son realmente, sin deberías. Si estamos tristes, enojados, ansiosos, etc., aceptemos la realidad de esa sensación. También necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Evidentemente para muchas personas es complicado el dormir, el comer, sus niveles de estrés están disparados, pierden la actividad sexual, el goce de realizar cualquier tipo de actividades, etcétera, ¿no? O sea, ya cierto tipo de experiencias que se pueden confundir incluso con síntomas, por ejemplo, de depresión, aunque realmente pues no son síntomas porque no son parte ni de un trastorno ni de una enfermedad, sino que son parte de la experiencia de duelo. Podemos asignar un espacio para el duelo, ¿sí? Para muchas personas este espacio puede ser un espacio en su casa, pero también de tiempo, ¿sí? Los aniversarios, un momento de la semana, un momento del día en donde me permito recordar y relacionarme otra vez con este ser que perdí y con mi experiencia de pérdida. Es importante conectar con otras personas, ¿sí? De aquí, como lo comentamos anteriormente, las redes de apoyo es uno de los elementos más importantes, ya sea que compartamos, por ejemplo, nuestra experiencia y dolor con personas que atravesaron lo mismo. Si perdemos un familiar, pues la pérdida es para toda la familia. Podemos, de ahí surgen, pues, evidentemente, los rituales del funeral, entierro, hablar bien de la otra persona, recordarlo, los brindis, porque es un dolor compartido. Realizar actividades que den alegría. Sí, esto suele ser una de las cosas más complicadas. Sin embargo, podemos explorar a ver si ya estamos listos con ir al parque, ir al cine, aprender a cocinar, o sea, realizar cuestiones que me activen otra vez y que me permiten tener experiencias satisfactorias, placenteras, de conexión con los demás y de sentido de nuevo, ¿sí? Después de la pérdida. Y por último, aceptar que cada experiencia de duelo es única. Claro que incluso, por ejemplo, en el caso de los hijos, no sé si son 10 hijos, pierden a sus padres, cada uno de ellos lo va a vivir de una forma muy particular,
porque cada uno va a tener una combinación de los moduladores que vimos anteriormente. Cada uno va a ser en un contexto social distinto, cada uno tiene un estilo de afrontamiento y personalidad diferente, cada uno de ellos tenía un vínculo con el fallecido distinto, un nivel de cercanía diferente, etcétera, ¿sí? Entonces, tratemos de respetar y de no exigir o maltratar a otras personas porque no están teniendo la experiencia que nosotros tenemos o la que consideramos que deberían de tener, ¿sí? Entonces, pues con esto terminamos la clase de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad y cualquier cosa estamos aquí en contacto. Excelente día, hasta pronto.